Pues bien, hermanos, vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad, que salgan reverentemente, en orden, y que Dios les siga enseñando a través de cada una de nuestras hermanas que están al frente de este ministerio. Antes de predicar, quiero pues hacer hincapié en... Gracias a Dios ya pudimos usar nuestra puerta del santuario, ya está puesta, aún no está del todo terminada. El carpintero que nos está haciendo el trabajo, si Dios quiere, estará mañana desde temprano para continuar con los arreglos de la puerta, y posteriormente también traerá las puertas de la oficina y del cuarto de sonido. Pero gracias a Dios ya tenemos nuestra puerta con nosotros y ya podemos salir y entrar de este lugar como debe de ser. Otra cosa, hermanos, hemos cambiado chapas, no combinación de llave a la chapa, sino chapas nuevas a la reja, a esta puerta lateral que estuvimos usando. Y la puerta esta nueva, la puerta que nos acaban de arreglar tiene también una chapa nueva. Hemos sufrido el robo de algunas cosas en el templo, ¿verdad? Personas que tienen llave del templo han entrado con llave y se han llevado cosas. Eso hizo que nos viéramos en esta necesidad, de manera que ya se han sacado llaves nuevas y obviamente pedimos también la comprensión de todos para tener una restricción a las llaves lo más posible, no por desconfiar de nadie, sino por tener un mejor control de ellas. Bueno, hermanos, habiendo hecho estos anuncios, pues voy a pedir que abran la palabra de Dios allá en el libro de Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y voy a leer en voz alta los versículos 1 al 5. Job 1, versículos 1 al 5, los cuales dicen de la siguiente manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar brevemente, aunque ya se oró por la palabra del Señor. Permítanme hacer una oración más. Señor y Dios, te agradecemos por ser nuestro Padre. Te agradecemos por tu amor con el cual nos has cobijado dentro de tu familia. Gracias por los padres terrenales que también nos has dado. Bendícelos a cada uno y síguelos usando para el bien de tu obra en cada familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el sermón se titula La conducta y oración del Padre creyente. La conducta y oración del Padre creyente. Y comenzaré diciendo lo siguiente. Tengo 2 preguntas para cada padre de familia aquí presente. La primera: ¿cómo es su conducta diaria? ¿Cómo es su conducta diaria? Y cuando hablo de conducta me refiero
a todo lo que hace. La segunda pregunta: ¿cómo es su oración diaria? Y también, cuando hablo de oración, me refiero a la forma en la que ora. El libro de Job enseña, entre otras muchas verdades, sobre la paciencia llevada al extremo, cuando el personaje en cuestión es probado por Dios ante el malvado desafío de Satanás. Conocemos bien la historia, su origen, su desenlace y su hermoso final, pero pocas veces enfocamos la atención en el ejercicio de la sabia paternidad de Job y cuál haya sido la clave para ello. Se describe a Job como temeroso de Dios, y esto lo dice todo, pues revela dicha clave para la sabia paternidad, la cual se encuentra en el análisis que haremos de la conducta y la oración del padre creyente. Vamos a ver en primer lugar, analicemos cómo es la conducta del padre creyente. Y vamos a decir que la conducta es perfecta. Vea lo que dice el versículo 1 en su primera parte. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Hasta allí. Perfecto. Cuando hablamos que la conducta era perfecta, estamos hablando de que era una conducta madura. La madurez. Obviamente, se espera que todo hombre que se case y que tenga el propósito de formar una familia, tenga madurez para una empresa tan difícil, para una empresa con tanto compromiso. Se espera que esa madurez haga de aquel hombre un varón lleno de prudencia, maduro, que sea una persona que asuma sus compromisos y sus responsabilidades fielmente sin faltar a su palabra. Por esa razón se nos dice que era un hombre, se nos dice el nombre, Job, pero se nos dice que este hombre era perfecto. Obviamente no se refiere a la perfección como tal, porque en esta vida nadie somos ni seremos perfectos, aunque sí vamos en camino de perfección. Pero obviamente esa perfección solamente se logrará en el momento en que lleguemos al cielo y estemos con Dios. Allá tendremos la perfección plena a la cual el Señor nos ha llamado. Mientras tanto, vamos en camino de perfección. Por lo tanto, estamos hablando de que la conducta del padre creyente debe ser perfecta, o sea, madura. Y cuando hablo de madurez, me refiero también a que el padre debe tener esa capacidad para no actuar en base a los sentimientos nada más, en base a las emociones. Y no podemos separar las emociones de la personalidad humana, pero sí la madurez mental y espiritual y física, para someter aún las emociones, por fuertes que éstas sean, a la razón, a la razón. Y más cuando la razón está en la palabra de Dios y el padre creyente tiene conocimiento de ella, pues por favor, sería una banalidad que el padre se dejara llevar por sentimientos, por emociones únicamente. Y no es malo actuar en base a emociones, pero sí, si únicamente es en la manera en la que se actúa. Porque para eso tenemos la razón, el cerebro que Dios nos ha dado, que nos difiere de todos los animales. Ese cerebro es lo que hace que Dios nos haya hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso se espera que la conducta del padre creyente sea perfecta, o sea, madura. Pero también la conducta debe ser recta. Por eso sigue diciendo que este hombre era perfecto y recto. La rectitud habla de honestidad. Honestidad. Y cuando el padre es honesto, obviamente no hace nada deshonesto.
Porque lo deshonesto es todo aquello en lo cual hay un engaño, hay una trampa, hay el violar leyes, principios, preceptos de todo tipo, legales, morales y sentimentales y cualquiera que sea. La rectitud, o sea, la honestidad. Que no sea un hombre que le deba a todo el mundo, que no sea un hombre que se eche compromisos y no cumpla. Es muy común ahora que entre compromisos llego a tal hora y llega tarde o ni llega. Y entonces queda mal con todos. Y la verdad es que tenemos que ver que ese padre creyente que conoce de Cristo, que a quien Cristo ha cambiado, debe tener una conducta no solo perfecta, o sea, madura, sino recta, o sea, honesta, que sea sin doblez, que sea honesta. Pero también esta conducta debe ser temerosa de Dios. Por eso sigue diciendo que era hombre perfecto, recto, y luego dice temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, siempre hay que hacer hincapié que temor no es miedo. El temor es amar y aceptar la voluntad de Dios. Eso es tener temor de Dios. Es un temor reverente, donde yo amo a Dios de todo corazón, que acepto su voluntad cualquiera que sea. Acepto su voluntad cualquiera que sea. Por eso, hermanos, es importante esto. Hablar de madurez, de honestidad, del temor de Dios. Mire, por favor, vayamos a Génesis 17. No pierda esta lectura, pero busque Génesis 17. Y vea qué importante lo que dicen los primeros dos versículos. Génesis 17, versículos 1 y 2 dicen: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué dice? Sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Vea lo que le dice Dios a Abraham, entonces era Abraham todavía. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que el Señor quiere, que sus hijos andemos delante de Él en esa conducta perfecta, madura, honesta, con temor de Él, amándole y aceptando su voluntad, respetando lo que Él nos dice y lo que Él mande a nuestra vida. Recuerde lo que pasó a Abraham. Recuerde cómo no tenía hijo y cómo Dios le dio un hijo y luego le dice: sacrifícalo. Y Abraham no cuestionó. Abraham aceptó lo que el Padre Divino, el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus le decía. Porque como buen hijo, obedecía al Padre. De manera que es lo que estamos diciendo, la conducta del Padre creyente debe ser perfecta, debe ser recta, debe tener temor de Dios, o sea, amar y aceptar la voluntad del Señor. Pero es muy común que nos gusta hablar de la voluntad del Señor, pero cuando esa voluntad del Señor nos toca en lo personal o en lo familiar, a algún hijo, alguna hija, a la esposa, pues no nos gusta la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Y con mucho respeto para todos, incluyendo a los que estamos aquí, eso delante de Dios no importa. A Dios no le importa si nos gusta o no, a Dios le importa que le obedezcamos. ¿Usted cree que Abraham se llenó de alegría el día que el Señor le dijo: sacrifica a tu hijo? ¿Usted cree que Abraham le dijo: gracias, eso es lo que estaba esperando? Se había esperado ese hijo tantos años. Si en él le había sido dada una promesa. Pero por eso yo hablaba de que el padre no debe actuar en base a sentimientos y a emociones, sino a la razón. Sin importar lo que pase. Porque para eso el Señor nos ha dado su palabra. Para que en ese dominio propio sometamos a su voluntad hasta las emociones y los sentimientos por hacer su voluntad, por cumplir con su palabra. ¿Sí? Una conducta temerosa de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 3, por favor.
Primera de Pedro capítulo 3, vean qué impresionante pasaje. Primera de Pedro 3:17 dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Jehová así lo quiere, que haciendo el mal. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Vea lo que dice Pedro, que es mejor padecer haciendo el bien si así Dios lo quiere, y no que tengamos que padecer pues por hacer el mal. Y vea lo que Dios tenía preparado para Job más adelante, usted lo sabe. Y iba a padecer porque estaba haciendo el bien, aceptando la voluntad de Dios a pesar de todo lo que le quitó. Y en el caso de Abraham, vea, hizo el bien. ¿Y usted cree que no padeció sabiendo que tenía que sacrificar a su hijo? Pero padeció haciendo el bien, o sea, haciendo la voluntad de Dios. Por eso es imperativo que la conducta del padre creyente no solo sea perfecta, no solo sea recta, sino sea también temerosa de Dios. Pero algo más hay en esto, en cuanto a la conducta del padre, y volvamos ahí a Job capítulo 1, porque veremos que la conducta debe ser apartada del mal. Versículo 1 en su parte final dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Obviamente, no se puede ser temeroso de Dios y seguir haciendo lo malo. Eso es imposible. Es como tratar de mezclar el agua y el aceite. Usted los puede revolver, pero nunca los va a mezclar. Nunca se va a integrar el agua y el aceite. Estarán revueltos, pero no se van a mezclar. Así es, el que es temeroso de Dios jamás va a seguir viviendo haciendo lo malo. Va a seguir en una vida de maldad. Ya no pueden ser. Es como no puede en el mediodía haber oscuridad. Eso solo pasó una vez, si usted se acuerda. Cuando Cristo murió, cuando Cristo colgaba de la cruz. Pero de ahí en más, bueno, otra vez por allá también en otra parte, pero no es algo que suceda todos los días. Sucede cuando Dios lo quiere, pero no es común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe ser apartado del mal, o sea, ha dejado la vida de pecado. El padre creyente ha dejado la vida de pecado, y si la ha dejado es que ya no vuelve a ella. Cuando usted deja algo y lo deja definitivamente, es algo que ya quedó en el pasado. Es algo a lo que usted ya no vuelve, porque usted ha dejado cosas que no le ayudaban, cosas que le afectaban a su vida, cosas de las cuales Dios le sacó, y ahora usted ha dejado lo malo. Por eso vamos a ver qué dice Efesios 4. Este pasaje me gusta. Efesios 4, vea lo que nos dicen los versículos 22 en adelante. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese lo que dice, de espíritu de vuestra mente, no dice de vuestros sentimientos. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece hablando de que el padre, de la conducta del padre creyente? ¿Cómo ha dejado la vida de pecado?
Pero ¿qué más diremos? Algo más, hay que hablar de la conducta del padre creyente, y volvamos a Job, por favor, porque también vamos a ver que la conducta del padre creyente es bendecida por Dios mediante la descendencia carnal. Vea lo que dice el versículo 2 de Job 1, y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía en total 10 hijos, una familia grande, una familia numerosa, una familia bendecida por Dios. Y bueno, gracias a Dios en aquellos tiempos no había nada de la planificación familiar y esas cosas que ahora, bueno, es importante tomar en cuenta ante tanta gente que somos, ¿verdad? En la antigüedad había abundancia de todo, ahora es difícil, pero lo importante es que la conducta del padre creyente, ¿verdad?, es bendecida por Dios. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. La descendencia carnal, ¿verdad? Esa manera en la cual Dios bendice a cada hogar. Por eso vamos a ver que el Salmo 127 nos lo asegura. Vea qué hermoso salmo en los versículos 3 al 5 que dicen así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, ¿verdad? Obviamente es una familia con hijos, una familia llena de la alegría que Dios da por medio de cada criatura. Tiene garantizado no solo la alegría del hogar, sino también más adelante la ayuda y el apoyo de cada hijo en bien del hogar, y más del padre de familia cuando envejece, ¿verdad? Cuando envejece, tiene en los hijos un gran respaldo, ¿verdad? Pero algo más diremos también de la conducta del padre creyente, y volvamos a Job para ver, por último, hablando de la conducta del padre creyente, que también es bendecida por Dios mediante la provisión material. Versículo 3 dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué bonito, ¿verdad? Ver cómo Dios bendijo a la conducta de aquel padre creyente con provisión material. Provisión material. Él tenía en abundancia y tenía muchos hijos y muchos criados que dependían de él. Dios lo bendijo abundantemente para que proveyera para todos sus hijos, para la descendencia de sus hijos también, y para todos sus criados que seguramente estaban casados y tenían familia, y mucha gente dependía de Job. Entonces Job tenía provisión material en abundancia, pero fíjese que no era para él solo. No era una persona egoísta que dijera: nomás para mí, ustedes a ver cómo le hacen, yo no sé, esa es cosa de ustedes, esto es para mí. Cuando Dios da provisión material en abundancia, no es porque no lo merezcamos, no es porque estemos bonitos o no, es porque quiere que además de que nosotros recibamos bendición, también la reciba otra gente. Por eso es importante que el que tiene abundancia material, o sea, que tiene aún de sobra, piense en el que no la tiene. Porque para eso Dios bendice a sus hijos, hermanos. Para eso Dios da bendición material. Vamos a ver qué dice Proverbios, por favor. Allá en el capítulo 24, en los versículos 3 al 5. Dice Proverbios 24, 3 al 5: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. ¿Qué le parece? ¿Cómo se edifica una casa, un hogar? ¿Cómo se garantiza que en él haya esa provisión? Y como dice el pasaje, ¿verdad?, en el versículo 4, que con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Con ciencia, o sea, con conocimiento, con esfuerzo, con trabajo.
Job no llegó a ser rico solo porque Dios lo bendijo. Job, se dice, era un hombre trabajador, que lo que tuvo lo hizo a base de trabajo, claro, trabajo bendecido por Dios. Y cuando Dios bendice, es para que la bendición que Él da también llegue a otros. Así como Dios bendijo a Job, Job era canal de bendición para otros cuando tenía criados, cuando daba fuentes de trabajo a otros. Por eso se nos dice de Job que era aquel varón más grande que todos los orientales. Fíjese la magnitud de la bendición de Dios, hasta dónde había llegado. Tanto que era el más grande que había. Grande en reconocimiento, en prestigio, en respeto, en personalidad y hasta en lo material. Pero todo eso vino de Dios, gracias a Dios, o gracias a que Job fue un padre con una conducta ejemplar. Vamos ahora a ver en segundo lugar el segundo análisis. Acabamos de analizar cómo es la conducta del padre creyente. Ahora vamos a analizar cómo es la oración del padre creyente. La oración, ¿sí? La oración es ante una genuina preocupación. Versículo 4 dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Bueno, por lo que la Biblia dice, los hijos de Job ya no estaban viviendo en casa paterna. Ya dice que cada uno hacía fiesta en su día, en su casa. Si usted lee con cuidado, dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Ya eran hombres, hasta con sus familias, pero que les gustaba convivir como hermanos, y que cada que uno festejaba su cumpleaños, imagínense todos los cumpleaños de 10 hijos, pues cuánto festejo no había. Y invitaban a sus demás hermanos y a las hermanas y convivían. Pero qué interesante lo que nos dice la Biblia. Una genuina preocupación del padre creyente, tanto que oraba por ellos. Si cuando los hijos están en casa son una constante preocupación para papá y mamá, que se bañen, que hagan la tarea, que cumplan con sus responsabilidades, que vayan a hacer sus compromisos. Imagínense ya una vez que se van. Bueno, el padre y la mamá tienen que aceptar ese momento en que el hijo sale de casa y se va, para ser independiente, para formar su hogar. Pero obviamente el padre ya hizo un esfuerzo en educarlo, en darle principios, en educarlo en los caminos del Señor, confiando en que no se apartará de él. Y además la oración diaria del padre es todos los días por cada uno de sus hijos, todos los días. Yo hasta antes de salir de casa, a mí me constaba eso, todos los días en el culto familiar, mi papá, mi mamá, oraban por mis hermanos que ya se habían casado y que no estaban en casa. Y oraban por los que estábamos todavía allí. Pero todos los días mi padre orando por ellos, que Dios los bendijera, que los ayudara, que les proveyera de todo, y una genuina preocupación por los hijos. Por eso vean lo que hacía Job, ¿verdad? Oraba. Pero esta oración del padre creyente también es, así como es ante una genuina preocupación, es una oración de madrugada, es una oración temprana. Vean lo que sigue diciendo el versículo 5: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Por qué levantarse temprano si puedo orar a las 12 del mediodía? Bueno, dice mucho, hermanos, dice mucho. El madrugar, el adelantarse al alba para estar en comunión con Dios, quiere decir que lo primero del día
lo primero del día antes de hacer otra cosa es orar a Dios, hablar con Él, poner delante de Él todas las preocupaciones, las peticiones, las intercesiones, las gratitudes, todo delante de Dios, reconociendo que el día no puede empezar sin antes haber hablado con Él. Y qué hermoso, hermanos, lo que hacía Job, que se levantaba, dice claramente, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de ellos. Oraba por cada uno y pedía mencionándolo por nombre y por las necesidades o situaciones que él sabía cada uno de sus hijos estaban pasando. Qué hermoso, hermanos. Y este es un ejemplo para cada padre de familia al día de hoy. Orar por sus hijos, orar por cada uno de ellos, mencionarlos por nombre y antes de que otra cosa en el día lo distraiga, primero orar y hablar con Dios y poner delante de Dios a toda esa familia que Dios le ha dado, porque si Dios se la dio, es lo más valioso que tiene. Es lo más valioso, por eso debe madrugar a orar y a interceder por ellos. Pero también la oración del padre creyente es rogando a Dios perdone los pecados de sus hijos. Por eso el versículo 5 sigue diciendo, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esa palabra quizá quiere decir que era probable, que era muy probable. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no peque, porque no hay nadie que no pequemos, porque no hay nadie que en un momento dado podamos actuar mal delante de Dios, consciente o a veces hasta inconscientemente. Pero David decía, líbrame de mis pecados y de los que me son ocultos, porque a veces pecamos sin darnos cuenta, hermanos. Y a veces solamente pedimos por los pecados de los que estoy consciente, pero hay pecados que yo cometí hasta sin darme cuenta. Y hay que pedir también por esos. Y David en esa oración, en ese salmo lo dice. ¿Por qué, hermanos? Porque hay pecados de omisión, de descuido, sin que cometimos sin estar consciente de ello. Pero vea qué bonito, cómo la oración del padre creyente rogando a Dios perdone los pecados de sus hijos. ¿Por qué razón? Pues si el padre mismo es pecador, como humano que es, pues los hijos también. Así que el padre siempre debe estar intercediendo delante de Dios por cada uno de sus hijos, porque quizá habrán pecado en su corazón. Fíjense lo que dice, quizá habrán pecado en su corazón. ¿Sí? A lo mejor no hicieron la maldad, pero la pensaron. Y el Señor Jesús dice que el pecado está no en hacer las cosas, sino en solo haberlas ya pensado, ya está el pecado en nosotros, ¿verdad? Así que bueno, importante que los padres... Ahora, si el padre ora por los hijos, hermanos, muchas veces son los hijos los que se olvidan de orar, pero cuánta poder tiene la oración eficaz del justo cuando ora por otros, cuando intercede por otros. A veces los hijos en su juventud, en su entusiasmo por hacer y deshacer, se olvidan del Señor, pero que si los hijos se olvidan, no lo haga el padre, porque el padre para eso ya pasó por esa etapa de juventud, de energía, de arranque, de hacer cosas impulsivas. Ahora el padre debe ser un hombre, como decíamos, maduro, que interceda por sus hijos, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, por favor, y vamos a buscar allá el capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Vea que lo que vamos a leer. Primero de Samuel 3, a partir del versículo 10. Primero de Samuel 3:10 dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel,
He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no se expiará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué le parece, papá de familia? Aquí tenemos el caso de un hombre llamado Elí, que tenía 2 hijos, que servían en el templo, pero que eran unos paganos, unos mundanos. A esos hijos, Elí jamás les estorbó para que no pecaran. Jamás les impidió que pecaran y los dejó crecer como crecen las matas de baldío, como quisieran. Aquí hay un principio para todo padre de familia, que los hijos deben oír en este momento y entender y aceptar. El padre de familia es autoridad y él puede y debe no solo impedirles, sino estorbarles para no hacer lo malo. El día que el hijo ya no quiera que su padre le impide o le estorbe, la puerta de la casa es ancha y aunque sea doloroso, el padre no debe consentir a un hijo haciendo lo malo. De lo contrario está desobedeciendo y yendo contra Dios. De lo contrario está poniéndose contra Dios y está dándole preferencia a su hijo que a Dios. Y ese hijo que Dios le dio, así como será castigado, también el padre lo será cuando se vuelve un alcahuete con los hijos, consintiéndolos y apapachándolos y haciéndoles que hagan lo que se les dé la gana, disculpándolos porque pues es mi hijo, y actuando inmaduramente por sentimiento. Pues es que lo quiero mucho. Pues sí, porque lo quieres, debes impedir que haga lo malo, debes estorbarle. Por eso dice claramente, este pasaje es impresionante: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El final de cuentas es que aquellos 2 hijos, Ofni y Finés, murieron, y también Elí. Ese fue el final de unos hijos desobedientes, groseros, y de un padre consentidor. Por eso, hermanos, estoy diciendo lo que estoy diciendo, que la oración del padre es ante una genuina preocupación por los hijos. Debe ser de madrugada para interceder por ellos y debe ser rogando a Dios les perdone sus pecados, pero no nomás dejándole a Dios la carga, él haciendo su parte. Él haciendo su parte. ¿Qué más diremos de la oración? Y volvamos a Job número 1. La oración es en forma constante y persistente. Versículo 5, parte final, dice claramente, dice, de esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. Imagínese a Job cuando ya sus hijos no estaban en casa. ¿No le quedaba más que orar por ellos todos los días? Ya eran responsables. Ya no podían darles jalando la patilla y la oreja, a ver. Ya no. Ese tiempo ya había pasado. Ahora no podía hacer más que orar por ellos. Pero ahora usted, que todavía tiene hijos, puede no solamente orar por ellos, sino estorbarles. ¿Qué es eso de estorbarles? Cuando se pone un estorbo, un impedimento, un obstáculo, es para que ya no siga yo adelante con lo que está mal. Esa es responsabilidad de cada padre de familia y también de cada madre de paso. Los 2 juntos. Nada de que el hijo chantajea al papá para ponerlo contra la mamá o a la mamá para poner, y luego los divide y luego uno lo defiende y el otro y el hijo ahí ya.
No solo se salió con la suya para hacer lo malo, sino que puso en división al padre y a la madre y se salió con la suya. Hay que tener cuidado, hermanos. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Sí, porque la oración del Padre creyente es en forma constante y persistente. Pero algo último diremos de la oración del Padre, y es que la oración es aceptando. Bueno, pero déjenme ver de este punto que estábamos diciendo, ¿verdad? De una oración persistente. Bueno, hasta allí ya mencioné el pasaje, orad sin cesar. Seguimos adelante. La oración es adorando fielmente a Dios. Adorando fielmente a Dios, aún en las más grandes y dolorosas pérdidas. Job capítulo 1. Vea lo que dicen los versículos 13 en adelante. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué le parece? ¿Cómo la oración del Padre creyente adora fielmente a Dios aún ante las más grandes y dolorosas pérdidas? Ninguno de los que está aquí, padre de familia, ha tenido las pérdidas que Job tuvo en un solo día. Ninguno. Y estoy seguro que Dios no hará que nadie pase esto. Si Dios usó a Job para esto, es para que ahora todo padre de familia tome una lección de esto y entienda que si algún día Dios le quiere quitar un hijo, una hija, a su esposa o lo que Él quiera, tiene el derecho, porque le pertenecen a Él más que a usted, porque Él se los dio. Y que en esos momentos lo que hay que hacer es adorar fielmente a Dios como lo hizo Job. Finalmente, la oración del Padre creyente es aceptando humildemente para su vida la voluntad de Dios. Aceptando humildemente para su vida personal la voluntad de Dios. Vean lo que dice el capítulo 2 a partir del versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay un pasaje allá en Isaías que dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor! Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Con qué cara nos atrevemos a reclamarle a Dios lo que hace? ¿Con qué cara? ¿Con qué derecho? Si todo es de Dios. Mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida es gracias a la conducta y oración de mi papá. Los padres de familia son puestos por Dios como cabeza del hogar, no para ser autoritarios, sino para ser ejemplo de autoridad mediante el buen orden y la disciplina. Y a cada uno Dios le pedirá cuenta de ello. Más que felicitar a los padres aquí presentes, les invito en el amor de Cristo a tomar el hermoso ejemplo de la paternidad que la palabra de Dios nos ha dado en Job. Y termino con una frase que dice así: el padre creyente ora a Dios diariamente, pidiendo fervientemente por su bendición gratificante. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.